Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 2401 a 2410. Una semana después. Una luz plateada arrastraba una larga cola por el cielo nítido de Kioto. Y Matthew, que se estaba sumergiendo en su cultivo, de repente abrió los ojos con toda la anticipación en ellos. Ha comenzado finalmente el cambio de la unión marcial. Temprano la mañana siguiente, todo Kioto estaba completamente lleno de emoción. Innumerables personas que estaban viendo la batalla convergieron hacia el campo de artes marciales de la Unión Marcial. Caminaban y hablaban el uno del otro con gran anticipación. Por el cambio de la Unión Marcial. Todo Kioto está de vacaciones durante 3 días. Aprovechando este tiempo, las personas que estaban libres naturalmente vinieron a ver la batalla. En ese momento, cientos de millas de espectadores se habían reunido fuera del campo de artes marciales. Había un mar de gente y mucho ruido entre las fuertes discusiones. A medida que pasaba el tiempo, muchos participantes llegaron uno tras otro. En cuanto a todo el campo de artes marciales, se construyeron capas de grados durante la etapa preparatoria. De corto a alto. Se conectaron para garantizar que todos los espectadores tuvieran una visión visual del evento. Y es precisamente por eso. Mucha gente llegó temprano en la mañana. Poco antes del amanecer. El objetivo era conseguir un buen puesto. En medio de la gran arena de artes marciales, se colocó un ring de 100 metros de ancho y largo. Durante la etapa preparatoria, la Liga de Artes Marciales utilizó una roca de diamante de 1 metro de espesor para reforzar el anillo. El ring fue reforzado con roca adamantina de 1 metro de espesor durante la etapa preparatoria para permitir a los participantes luchar. Alrededor del ring, filas de asientos con nombres estaban cuidadosamente dispuestos entre ellos. A 1 metro de distancia, junto a los asientos se preparó un rico surtido de frutas y snacks. Era alrededor del mediodía. Todos los espectadores casi habían ocupado sus lugares. Esta vez escuché que este es el hogar de la generación más joven de expertos. Eso no es cierto. La vieja generación debería haberse retirado. Entonces, ¿qué sentido tiene competir? Hermano. Se ha producido la discapacidad. Mierda. Quítate de mi camino. ¿No sabes que la Liga de Artes Marciales está tomando medidas enérgicas contra las apuestas privadas? Estás intentando que maten a la OSI. Acompañado por una explosión de charla. El clamor maníaco de las flores se elevó de repente. Mira. Los concursantes están aquí. El clamor de todo el campo se detuvo repentinamente cuando se miraron entre ellos desde lejos. Una línea de siluetas. Con sus pies golpeando. Cruzó los edificios de varios metros de altura y se acercó rápidamente. Pronto. Los concursantes llegaron al ring. Hubo miles de participantes. De clanes. Regiones. Uniones marciales. Salas militares y de guerra. Etc. En resumen. Todos eran los mejores expertos de la generación joven de sus respectivas fuerzas. El fuerte viento del norte hizo volar las ramas. También soplaba a estos jóvenes orgullosos con sus ropas ligeras. Los jóvenes tenían la ambición de ser los mejores del mundo. Entre el público, muchas personas de su edad estaban llenas de envidia. La gloria de ser el centro de atención fue el sueño de toda su vida. Cuando era joven, también soñaba con ser miembro de la Unión Marcial cuando tenía 22 años. Ahora finalmente he logrado la mitad. ¿La mitad de qué? También vas a participar en la próxima alianza marcial. No.
Ya tengo 23 años. Ya basta. ¿Qué pretendes ser? Mírenlo. Es un verdadero joven. Un dragón entre los hombres. Si pudiera tener este logro, incluso si estuviera soltero por el resto de mi vida, estaría dispuesto a hacerlo. Y no hay un primero en literatura ni un segundo en artes marciales. Más juventud. Incluso antes de que comenzara la competencia, las miradas entre los participantes ya estaban llenas de pólvora. Fue en este momento. Las diversas potencias japonesas también dieron una especie de retroceso y avanzaron lentamente. Por supuesto, emisarios como el reino Elefante, el reino Goryeo y el reino Kumogakure estaban observando. También hicieron su aparición uno tras otro bajo la atenta mirada de cientos de millas de espectadores. En cuanto a la aparición final, naturalmente fue Chuan Yuanmin liderando un grupo de ancianos de la Unión Marcial. En un instante, decenas de millas de miembros de la Unión Marcial dieron la vuelta y silbaron en la misma dirección, saludando. Miembros de la Unión Marcial, den la bienvenida a los ancianos. Den la bienvenida al gran anciano. Chuan Yuanmin levantó la mano y en ese momento la escena rápidamente recuperó la calma. La fase de ojos observó primero a los kilómetros de participantes alrededor del campo de artes marciales. Con una sensación de alivio. Acérquese antes de asentir con la cabeza. Solo entonces se aclaró la garganta y habló. Viejo Chuan Yuanmin. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a todos los taoístas de todos los países. Mientras sus palabras caían, las miradas de todos los presentes también se dirigieron hacia los lados de los asientos de observación. En cuanto a los representantes de esas potencias extranjeras, todos asintieron también con la cabeza hacia Chuan Yuanmin. Las reglas del torneo son conocidas por todos. Sin embargo, todavía tengo que decir una cosa más. El partido se puede dividir en altibajos, pero no para determinar vida o muerte. Aquellos que se preocupen por infligir la muerte intencionalmente serán severamente castigados, independientemente del poder del que provengan. Mientras las palabras caían, Chuan Yuanmin agitó su gran manga y una aura majestuosa se expandió. Una presión parecida a una montaña cubrió instantáneamente a todos los participantes. En el segundo siguiente, los rostros de muchas personas cambiaron repentinamente, como si estuvieran siendo el objetivo de una bestia salvaje. Y sus cuerpos temblaron levemente involuntariamente. Sintiendo este ligero cambio, Matthew comprendió instantáneamente que se trataba de una advertencia y un recordatorio del gran anciano de la Unión Marcial. Tal shock de aura fue estresante para la mayoría. Pero no fue una gran reacción. Y cualquiera que se sorprendiera por esto en realidad sería el más débil de los participantes. Cuando Matthew levantó la cabeza y miró a su alrededor, muchas personas también observaban las reacciones de los participantes a su alrededor, como si intentaran tomar nota de esas caras suaves una por una. Antes, cuando terminó la conferencia de la Unión Marcial, luego se anunciaron las reglas del ring de artes marciales. Y, por supuesto, las reglas eran simples. Esta vez, hubo un total de 99 asientos para el maestro de ceremonias en el Martial Arts Arena para el evento de cambio. Pero los que estén sentados serán el bando defensor. Lo contrario ocurre con los atacantes. Mientras puedas conservar tu asiento y no perder, el torneo terminará y tendrás el puesto de instructor en prácticas en el salón de guerra. Esta etapa del torneo tiene una duración de 3 días. Para evitar continuas batallas, cada maestro de ceremonias será desafiado un máximo de 5 veces al día. Cada vez en un intervalo de al menos 1 hora. Por supuesto, el ganador de los 10 combates
ya sea el atacante o el defensor. Asciende directamente al rango de instructor en prácticas en el salón de batalla. Esta regla también da a los participantes más opciones. Justo cuando Chuan Yuanmin retiró su aura y estaba a punto de anunciar el inicio de la competencia. En la galería de observación de las potencias extranjeras, el venerable Bafan de repente se puso de pie. Este movimiento naturalmente atrajo innumerables miradas. Sin embargo, él simplemente sonrió impasible y dijo: Mayor Chuan Yuan, por favor perdóneme por la brusquedad de mi menor. Es solo que el menor tiene una pequeña propuesta que le gustaría mencionarle al mayor. Después de escuchar esto, Chuan Yuanmin, a pesar de su insatisfacción, todavía reprimió su temperamento y dijo: Emisario Achiman, y cuéntanoslo. Después de recibir la respuesta, dijo el venerable Achiman con una sonrisa en su rostro. Es decir, es una competencia de artes marciales. También podríamos agregarle algo de color. Chuan Yuanmin había estado en contacto con los japoneses durante muchos años. Tan pronto como escuchó esto, Chuan Yuanmin supo que la otra parte definitivamente no estaba reprimiendo ningún buen pedo. Oh. Cabeza colorida. El emisario Yabata también podría ampliarlo. En ese momento, el venerable Achiman primero giró la cabeza para mirar a sus compañeros. Cuando la multitud asintió unánimemente, solo entonces se aclaró la garganta y habló: Nuestro reino divino, del que no hay mucho más, solo tiene un sinfín de islas. Bien podría ser que apostemos por el derecho a desarrollar las islas durante 100 años. Da la casualidad de que esta vez los jóvenes guerreros de nuestro reino divino han venido a observar la ceremonia. Dejemos que los jóvenes de ambos países se enfrenten. El que pierde cede una isla, aunque la familia Wada, para salvar las apariencias, pasó algunas islas por el bien de su reputación. Fue solo por descubrir que la basura Wada Sakura fue rescatada de la Unión Marcial. Pero la isla era un asunto menor. Lo que se perdió fue el rostro de toda la nación japonesa. Solo en esta ocasión los peces gordos japoneses planearon recuperar todas esas islas en forma de apuesta. Por supuesto, las islas son solo una pequeña parte del plan. En ediciones anteriores de la Liga de Artes Marciales, en el pasado, había maestros extranjeros de la misma generación que recibieron a los participantes del evento. Pero la mayoría de ellos están ahí como espectadores. Solo después de que el torneo haya terminado por completo. Solo una vez finalizado el torneo se producirán algunos intercambios sencillos entre la generación más joven. Pero ahora con lo que dice su santidad Achiman, estaba claro que quería utilizar la isla como una apuesta entre los participantes y sus compañeros practicantes de artes marciales japonesas. Para cuando las palabras de su santidad Achiman habían caído, la escena también vio que comenzaba a agitarse. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreve una pequeña nación japonesa a competir con mi gran nación China? Este emisario del país japonés es un poco imprudente. Junto con el descontento de estos pocos ancianos de la Unión Marcial, las emociones de los espectadores se encendieron por completo. Joder. ¿Qué carajo está pitando con ellos? Hazlo. Esto es un completo desastre. Que se jodan hasta la muerte. Sí. Sí. Si la gente quiere regalar islas, ¿por qué no las tomamos nosotros? Al instante, hubo una corriente interminable de alboroto. En este momento en el campo de las artes marciales, si había algo que estaba más tranquilo era el grupo de concursantes. En sus ojos, había incluso una vaga sensación de anticipación. Incluso Matthew no fue la excepción. No era frecuente tener la oportunidad de derrotar abiertamente a un oponente japonés que todavía vive una buena vida.
Lo principal es que si derrotas a tu oponente, China tendrá una isla extra. Esa es una isla extra para una buena paliza. ¿Con quién vas a hablar de esto? En ese momento, todos los participantes estaban listos para luchar con los puños en alto. En ese momento, Chuan Yuanmin frunció el ceño. Este es un asunto difícil para mí. Después de todo, nosotros en China no somos tan ricos como usted. Esto no quiere decir que Chuan Yuanmin no tuviera confianza. Fue solo porque sabía en su corazón que la otra parte había dado tanta importancia al proponer una apuesta. El propósito no era simplemente unas pocas islas. Bastante seguro. Cuando terminó de hablar, el venerable Hachiman sonrió levemente. No importa. Tu país todavía no tiene en la mano la ruta hacia ese mar infinito. Nuestro reino divino tampoco se aprovechará de vosotros. Si pierdes 10 partidos, lo complementarás con una hoja de ruta. En este momento, la cola del zorro del reino japonés también quedó expuesta a la vista de todos. Desde que las fuerzas de Nangon Jingliu abrieron el paso al mar sin fin, ellos, el reino de Japón, no podían olvidar esto. Por otro lado, la alianza marcial, habiendo aprendido de esta experiencia previa, envió un gran número de personas a explorar el futuro. En apenas unos meses, en tan solo unos meses, había nada menos que 10 rutas transitables. Aunque estas rutas siguen siendo peligrosas, no son el camino de las 10 muertes. Al contrario, ellos también han enviado decenas de miles de exploradores. Querían seguir el ejemplo de China. De hecho, el resultado fue que todos fueron enterrados en el mar. Precisamente por eso hicieron tal propuesta. Chuan Yuanmin conocía las intenciones de la otra parte en este punto y dejó de actuar. Adolescentes. ¿Tienen confianza? El objetivo de esta pregunta eran, naturalmente, los miles de participantes. Las únicas respuestas fueron los ojos ardientes e impacientes de Chuan Yuanmin y el sonido de los huesos chocando entre sí. Mierda. Toro. ¿Cómo te atreves a jugar tan grande? No es bonito ser más grande. Una isla para nada. No huele bien. De nada. De nada. Incluso si estás viendo la ceremonia. Todavía traes un regalo tan grande. Tan caliente que todo esto me hace abofetearme 2 veces. Una diferencia de la mentalidad optimista de la audiencia. En este momento, Matthew no pudo evitar fruncir el ceño. Sin viento no hay ola. Ya que se atrevieron a intercambiar las aguas territoriales. Eso significaba que tenían absoluta confianza. Pero ¿dónde estaba esa confianza? Por un tiempo, Matthew frunció el ceño y no pudo evitar pensar profundamente. Como gran anciano, Chuan Yuanmin, naturalmente, sabía cuáles eran las intenciones de la otra parte. Por supuesto, las condiciones de la otra parte también hicieron que su corazón se acelerara. Si los japoneses les quitaran las islas de las manos, ni siquiera hacía falta que fueran demasiados. Solo 20. Y la producción pesquera de China podría duplicarse. Además de los minerales y las hierbas especiales que solo pueden crecer en las islas. Es completamente un tesoro de ricos recursos. Se dice que es un derecho de desarrollo centenario. Pero según el Tratado de Derecho Internacional. Después de 100 años de ocupación, el lugar pertenece a su propietario. Así que el derecho a desarrollarse es solo un nombre. La propiedad es la clave. Por supuesto, existen oportunidades y riesgos. El valor de los cursos de agua del mar infinito no se puede medir en cifras. Esto es evidente por las nuevas rutas marítimas que se han abierto hoy.
El factor de peligro es demasiado alto. La expedición solo ha entrado en el borde exterior del mar sin fin. Lo que enfrenta es un campo lleno de tesoros. La pérdida de incluso una de estas rutas sería una pérdida enorme para China. Después de una breve pausa para pensar, Chuan Yuanmin miró por primera vez a los otros ancianos en los asientos de observación de la batalla. Originalmente había buscado la opinión de la multitud. Como resultado, quedaron completamente abrumados por las 100 millas náuticas de mar. Todos asentían frenéticamente cuando se miraban unos a otros. Por supuesto que no fue su culpa. Una isla puede ser pequeña, pero sigue siendo una frontera. Y la búsqueda de la gloria de ampliar la frontera está grabada en los huesos de China. Y con la situación mundial actual, esa oportunidad no se encontró por ningún lado. Incluso él, Chuan Yuanmin, no pudo escapar. Antes de mirar los rostros confiados y ansiosos de los participantes. Solo entonces Chuan Yuanmin tomó una decisión cuando abrió la boca y preguntó: Emisario Hachiman, ¿hablas en serio? Al escuchar tal pregunta, la comisura de la boca de Hachiman Emeseri hizo un tic-tac. Ve por este camino. Eso es seguro. Aquí está el contrato, dijo el hombre que lo acompañaba a su lado. Y le entregó un pergamino preparado en seda. Alcalde Chuan Yuan. ¿Qué tal esto? Antes de que Chuan Yuanmin pudiera responder, el hombre de mediana edad que yacía contra el alero en la distancia, de repente habló. Está bien si incumple la deuda. Iré personalmente a Sijin para pedirlo de vuelta. Aunque no habló en voz alta. Mágicamente llegó al representante japonés y al lado de Chuan Yuanmin. En cuanto a Sijin, en sus palabras, era naturalmente la capital de la nación japonesa. El venerable Hachiman fue el primero en darle al hombre una mirada desdeñosa. Y solo entonces, acompañado de una sonrisa, dijo esto: Señor, se ha preocupado demasiado. Este punto del espíritu contractual todavía lo tenemos. Esperó hasta que ambas partes firmaron el pergamino. El venerable Yaata finalmente no pudo contener su alegría interior. Y la sonrisa en la comisura de su boca era particularmente obvia. Si podía tomar un canal, solo necesitaban uno. Entonces ellos también podrían usar esto como una lección para forjar su propio pasaje. En ese momento, incluso si perdieran 100 o 10 islas, podrían recuperarlas en la primera oportunidad. Por supuesto, todo esto presupone que puedan llevarse el juego. Y resulta que tienen la columna vertebral para hacerlo. Por otro lado, nunca han abandonado el proyecto de cortar capas. Históricamente, China ha reprimido a sus vecinos durante cientos o millas de años con su poder absoluto. De hecho, como dice el viejo refrán, solo un tigre puede derrotar a un tigre. Y hace más de 20 años, la gran guerra entre los reinos del norte y del sur llegó a todo el país de China a su punto más bajo. Aunque la coalición multinacional original, conmocionada por la reducción de ese hombre, llevó al fracaso del plan de mordisco. Sin embargo, el enorme agujero del hambre y el amarillo sigue siendo una herida dura para la nación china. También los distintos países vecinos, han presentado una situación de dominio posterior. Simplemente decapitar a su nueva generación, en menos de 30 años, será el fin de China. Entonces será cuando se comerán a la enorme bestia que es el reino de China. En este punto, los mayores asintieron con la cabeza. Los concursantes estaban ansiosos y el público entusiasmado. Con tal formato, incluso si Chuan Yuanmin quisiera negarse, no se le permitirá hacerlo. Ja 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 ja. Bueno,
Ya que ese es el caso, no hablaré demasiado. Se firmó el contrato. Los dos equipos japoneses están apostando en la isla y el partido 1-1 está oficialmente establecido. En este punto en el tiempo, las batallas originales en el ring también quedaron en suspenso. Naturalmente, la batalla por el instructor en prácticas del salón de guerra debía librarse. Pero sería después del combate con los japoneses, cuando las dos partes de China y Japón firmaron el contrato. Los emisores de los otros países estaban naturalmente irritados. El mar infinito era ahora un motivo de gran preocupación. Junto a ello, corren todo tipo de rumores. Hay rumores de que el mar sin fin contiene tesoros maravillosos. Píldoras de inmortalidad. Píldoras para resucitar a los muertos y artes marciales. Aunque los rumores parecen escandalosos. Pero por lo que sabemos hasta ahora. De hecho, el mar sin fin contiene enormes cantidades de preciosos recursos. Por este motivo, todos los países han comenzado a hacer sus propios aviones. Al principio querían abrir una nueva ruta con sus propias habilidades. Pero este método requeriría llenar un gran número de personas y vidas. Por supuesto, no habían pensado en seguir a los barcos chinos. Pero el mar interminable estaba tan brumoso que la visibilidad se limitaba básicamente a 10 metros. Después de varios intentos, aparte de la pérdida de millas de barcos y tripulantes, no obtuvo nada que mostrar. Simplemente se dieron por vencidos. Como resultado, los países comenzaron a codiciar la docena de rutas marítimas desarrolladas en manos de China. Pero muchas negociaciones fracasaron. Ahora bien, no esperaba que la parte japonesa fuera tan ingeniosa. Aprovecharon la campaña de renovación de la Liga de Artes Marciales para apostar por las islas. Esta era una nueva forma de pensar para ellos. Señor Patriarca, deberíamos participar también en esto. Ante la pregunta de sus subordinados, el anciano, vestido con una magnífica túnica enjollada, sacudió suavemente la cabeza. No hay prisa. Durante tantos años han nevado al lado joven en China. Es el momento justo para dejar que la parte japonesa pruebe el terreno. Veamos qué pasa primero. En este momento, todas las potencias extranjeras presentes habían pensado de la misma manera. Entre la vieja generación de expertos, ese gran dios de China no moriría. Nunca hubo una posibilidad de que pudieran aprovecharlo. Lo que se estaba observando hoy era la actuación de la generación más joven. Si no fueran lo suficientemente fuertes, naturalmente, no mostrarían piedad. En ese momento, la mirada de anticipación en sus ojos era como la de hace más de 20 años, cuando querían mordisquear la nación china. Y del lado de Chuan Yuanmin, después de que ambas partes hubieran firmado el acuerdo, rápidamente se especificaron las reglas correspondientes. Naturalmente, el formato era una pelea única, con un lado saliendo al campo y el otro peleando. Los dos bandos se turnaron para alternarse hasta que 5 personas de un bando salieron al campo o admitieron la derrota. Entonces comencemos. Cuando Chuan Yuanmin terminó de hablar, la atmósfera en toda la sala también alcanzó su punto máximo, comparado con una pelea en la que uno de los suyos vence a su propia gente. El público, obviamente, estaba más dispuesto a ver a los jóvenes maestros de China golpear a los monos salvajes de este país archipiélago. El partido ni siquiera ha comenzado todavía. Porque siento que me hierve la sangre. Yo también. Vamos. Abofeteémonos unas cuantas veces. Que te jodan. Eres un maldito creador de personal. Hubo mucha charla en esta sala. Y en el ring de artes marciales. No hubo preparación previa a la pelea.
Fue directo al grano. El joven samurái japonés vestido con harapos subió lentamente al escenario. Sociedad Samurái. Nohara Toshizo. Por favor, ilumíname. Mientras sus palabras caían, el personal del lado de Matthew instantáneamente guardó silencio. Con ojos escrutadores. La multitud secretamente presupuestaba la fuerza de su oponente. Este hombre no era débil, aunque era bajo y delgado. Sin embargo, el poder de su espada que emanaba vagamente de él ya estaba empezando a mostrarse. Nohara vio que los jugadores chinos guardaron silencio durante mucho tiempo y nadie dio un paso adelante para pelear. Luego se rió a carcajadas. ¿Qué? Nadie se atreve a subir al escenario. No esperaba que fueras tan tímido. Ya que tienes demasiado miedo para subir al escenario. Entonces toma la iniciativa de admitir la derrota. Mientras sus palabras caían, hubo un clamor de la multitud circundante, muchos de los cuales estaban enfurecidos por sus palabras. El adolescente en el asiento inmediatamente al lado de Matthew se levantó lentamente. Aunque ya era invierno, este hombre solo vestía una fina camisa verde. Un aura refinada permaneció alrededor de su cuerpo. Si no hubiera aparecido en el evento de renovación de la Unión Marcial, la mayoría habría pensado que este hombre era un erudito. Desde entonces, todos esperen nuevamente al otro experto. Estos pequeños minions. Déjame cuidar de ellos. Dicho esto, guardó el abanico de hierro que tenía en la mano. Y luego subió al escenario de artes marciales de manera civilizada. Con la aparición de la primera persona, todos los ojos también se juntaron. En la mesa de los ancianos de la Unión Marcial, Chuan Yuanmin preguntó de repente hacia su lado. Caballeros, ¿quién cree que ganará este? Nai Konmin afirmó con cara seria. No puedo decirlo. Todos los descendientes de hoy están profundamente ocultos. Pero bueno. En este punto. De repente hizo una pausa en sus palabras y su ceño se frunció gradualmente. Me preocupa su lado japonés. Ya que se atreven a proponer tal apuesta. Significa que deben tener alguna carta inferior poderosa. Al escuchar esto. Por otro lado, Realus Chu y Master Bitter Chi también asintieron con la cabeza. Solo la madre compulsiva de Orleans presionó este pequeño puño y estaba completamente concentrada en animar a su gente. Y en el escenario, a ambos lados estaban listos. Provincia de U. Luemo Ufan. Por favor. Dijo. Sosteniendo un abanico de hierro plisado mientras estaba de pie con las manos detrás de la espalda. Esa espesa aura de erudito y confuciano. Donde no había rastro de la apariencia de un artista marcial. Y que Nohara Toshizo. Al ver esta aparición de su oponente, sonrió con desdén. Corta. Pensé en conocer a algún experto. Pero resulta que eres solo una mariquita. Pero como te gusta tanto el revés. Lo cortaré más tarde. Las reglas solo decían que no se podía dañar la vida de las personas. No era como si dijeran que no se podía cortar la mano o el pie. Pensar en ello. El rostro de Nohara Toshizo no pudo evitar mostrar una expresión de emoción. Cuando sonó la voz del árbitro de, comienza el combate. Sin tonterías. Nohara Toshizo simplemente dio un paso adelante. Cuando estuvieron cerca, agitó su katana en su cintura. La espada está desenvainada y cortada. Esta es la forma más común y eficaz que tienen los guerreros japoneses de matar a sus oponentes. Fuera del campo. Matthew vio esta escena y sacudió la cabeza con indiferencia. Comparado con el Nenjin Kiaichi que había conocido en aquel entonces. El corte de espada de Nohara Kensou era más débil tanto en velocidad como en potencia. Aunque no sabía qué tan fuerte era este Luemo Ufan.
pero al observar su apariencia alegre, se podría decir que no tomó en cuenta este golpe. Pero Nohara no era consciente de todo esto. Vio que su espada estaba a punto de aterrizar en el hombro de su oponente. Una expresión de éxtasis apareció en su rostro. Parecía que esta ronda estaba asegurada. Incluso su compañero detrás de él seguía pensando lo mismo. Al ver a este hombre reaccionar con tanta lentitud, parecía tan tonto como un pollo de madera. Esta primera isla debería estar a punto de llegar. No esperaba que China enviara un oponente tan débil. Fue una buena oportunidad para que Nohara Taxan se hiciera un nombre. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ocurrir la escena de la rotura del brazo salpicado de sangre, Luemo Ufan de repente dio un paso atrás. En cuanto a la furiosa katana, cayó directamente al aire. El golpe falló. El cuerpo de Nohara Toshizo también tropezó hacia adelante al perder su centro. Cuando volvió a mirar hacia arriba, todo lo que vio fue el rostro sonriente de su oponente, que no había cambiado desde el principio hasta el final. Con ese tipo de fuerza, ¿te atreves a gritar delante de nosotros en China? Eres realmente valiente. Al escuchar estas palabras, la ira de Nohara Toshizo se disparó. Buscas la muerte. Con un rugido creciente, agarró la empuñadura de su espada con ambas manos, con la intención de cortar a este hombre por la cintura. Pero antes de que pudiera girar la espada, Luemo Ufan apoyó su mano izquierda y el abanico de hierro plisado cerrado golpeó directamente hacia la cara de su oponente. Ante este movimiento, Nohara Toshizo también inconscientemente levantó su espada para parar. Pero lo que lo sorprendió fue esto. Cuando el ventilador golpeó su katana, no se detuvo en absoluto. Como una espada que pasó sobre el agua, la atravesó. ¿Qué tipo de arte demoníaco era este? Al momento siguiente, sintió un dolor en la mejilla, seguido de una sensación de huida involuntaria. Mientras la multitud observaba, Nohara Toshizo cayó al suelo con un fuerte ruido sordo. Lo acompañaban, por supuesto, una docena de dientes manchados de sangre escarlata. El cambio en la victoria llegó muy repentinamente. Especialmente la imagen del movimiento demoníaco del abanico de hierro perforando la espada. En la mente de la multitud, no pudo disiparse por mucho tiempo. En cuanto al árbitro, subió a comprobar las lesiones de Nohara Tenso. Luego de confirmar que estaba inconsciente y había perdido su capacidad de pelear. Luego el resultado de inmediato. Provincia de U. Luemo Ufan gana. En un instante, atronadores vítores resonaron en este lugar. Mierda. Matón. No esperaba que este primer partido fuera tan fácil de ganar. Lo que me hizo estar demasiado nervioso para respirar en este momento. Yo también soy de la provincia de U. También soy de la provincia de U. Acompañado de una explosión de aplausos. Luemo Ufan, que estaba en el escenario de artes marciales, se sacudió la ropa antes de caminar lentamente. Esa mirada relajada y satisfecha de sí mismo fue sin duda el mejor desprecio hacia su oponente japonés. Hachiman escuchó a los vítores ensordecedores y el rostro del oponente que acababa de ganar. Lo odió con una picazón en los dientes. Ahora, simplemente ríete y celebra a tu gusto. Habrá un momento para que llores. En el próximo partido, será el otro equipo el que enviará a sus hombres primero. No necesitamos intentar más. Simplemente disparar a la élite en el campo. Cuando terminó, el resto de la multitud asintió con caras de indignación. En ese momento, el árbitro en el escenario habló y dijo:
Por favor. Inviten al escenario a la gente de mi lado de China. Mientras las palabras caían, una silueta se levantó directamente, llevando una caja de madera que tenía aproximadamente la misma altura que su cuerpo. Caminó lentamente hacia el escenario de artes marciales. Solo cuando pasó al lado de Matthew, sus pies cambiaron de ritmo. Luego pisó directamente la parte posterior del pie del primero. Matthew se estaba concentrando en la postura extremadamente rápida del fan del UMU en este momento. Cuando lo pisaron así, naturalmente recuperó la concentración. Pero en ese momento, la otra parte ya se había ido muy lejos. Al mirar esa espalda persistente, Matthew también de repente se rascó la cabeza y sonrió amargamente. Su propia atención se había centrado en la pelea. No había ninguna señal de este Bamboo Leaf Green en absoluto. Por lo que no era de extrañar que la otra parte estuviera tan enojada. Y cuando Bamboo Leaf Green subió al escenario, muchas fuerzas también hablaban de ello. No esperaba que la secta de las 100 espadas de la victoria también enviara a alguien este año. Eso es inevitable. Sang Baling siente mucho amor por este discípulo suyo. Incluso este Bamboo Leaf Green amenazó con sacrificar la espada a su maestro el día en que se complete la espada. Parece que este rey espada también ha comenzado a allanar el camino para su hijo. En cuanto al lado japonés, en este momento, tampoco esperaban que el otro lado que estaba en el escenario fuera en realidad una niña suave y débil. En ese momento, los discípulos de las principales potencias pidieron batalla. Solo que en ese momento, el venerable Hachiman no estaba interesado en las espaldas de la gente. Sobre el mar abierto, él había experimentado personalmente la fuerza de esta mujer. Esa larga espada era extremadamente feroz en su poder asesino. Junto con las técnicas secretas de la secta de las 100 espadas de la victoria, los expertos comunes de la misma generación no tendrían ninguna posibilidad de luchar. Pensando en esto, las cejas del venerable Hachiman se relajaron. Con un tono incuestionable, dijo: Hangemo Upin Fetsu, pelearás en este combate. Las palabras cayeron. La multitud japonesa se tambaleó. Este Hangemo Upin Peonjin era el nivel inferior de este plan. El propósito de este plan era tratar con los amos de China desde hace mucho tiempo. Pero ahora, para lidiar con esta pequeña, iban a revelar sus cartas. Sin embargo, aunque la multitud tenía dudas, pero como Hachiman estaba a cargo del plan, la multitud no discutió más. Más allá de la multitud, un joven desaliñado abrió sus ojos nublados con tristeza, rascándose el largo cabello, que parecía un nido de gallina. Se acercó con un aliento áspero. Al mismo tiempo, todas las maldiciones parecían ciervos asustados. Se hicieron a un lado para dejarle paso. No solo la fuerza de Hangemo Upin Fetsu era insondable. Sobre todo, este hombre es un completo loco. Es un hombre de preferencias personales. Y era extremadamente despiadado, tratando las vidas humanas como si fueran hierba. Parece que me tienes miedo. Caminando fuera de la multitud, Hangemo Upin Fetsu de repente le preguntó a su compañero a su lado. En cuanto a este último, se asustó directamente y su rostro se puso pálido. No. Aquí no. Cuando terminó de tartamudear, Hang Upin Fetsu levantó la pierna y lo pateó lejos. Y después de que este último subió a la pared, la sangre escarlata quedó atrapada en la carne desmenuzada de estos órganos internos y brotó directamente. ¿Cómo te atreves a luchar por mi reino divino con tan pocas agallas? En ese momento, el venerable Hachiman también tenía un rostro sombrío. Este ni siquiera había ido a la batalla todavía.
y directamente había arruinado a uno de los suyos. Tú. Enfadado. Levantó el brazo y señaló a la otra parte durante un largo rato. El venerable Hachiman finalmente no pronunció una palabra de acusación. Tu oponente es fuerte. Así que no debes tomártelo a la ligera. Hangemo Upinfetsu simplemente agitó su mano con indiferencia. Che. Es cierto que cuanto más viejo uno se hace, menos valiente se vuelve. Con eso, levantó los pasos y caminó hacia el escenario de artes marciales. Ha pasado mucho tiempo desde que probé la sangre de una niña. Dulce. Después de dejar una frase débil, caminó lentamente hacia el escenario de artes marciales. Mientras se acercaba a Bamboo Leaf Green, respiró hondo. Es cierto que el fresco aroma de una doncella es lo que mayor satisfacción da al olfato, dijo y levantó las mejillas, sonriendo con la boca llena de dientes grandes, y miró a Bamboo Leaf Green y en la galería de observación de ancianos de la Unión Marcial. La primera visión de este hombre. El maestro Viternischi de repente apretó las cuentas budistas que colgaban de su cuello. Este joven tiene un aura tan fuerte y feroz. Esta persona debe tener en sus manos la sangre de innumerables seres vivos. Tan pronto como Chuan Yuanmin escuchó esto, lo entendió al instante. Y luego pensó en secreto en la Unión Marcial y le hizo un gesto secreto al juez principal, indicando a la otra parte que proteja a este discípulo del rey de las 100 espadas de la victoria. En este momento, Bamboo Leaf Green, al observar este comportamiento pervertido de su oponente, naturalmente frunció el ceño con disgusto. ¡Qué asco! Ante estas palabras, Hangemo Upinpe Asantsu, quien originalmente todavía tenía una expresión demente en su rostro, su sonrisa se estancó, mirando sus ojos inyectados en sangre. Sus mejillas enteras se torcieron lentamente. Después de acercar su cabeza a Bamboo Leaf Green, habló en voz baja. ¿Sabes qué? Muchas chicas jóvenes y bonitas han dicho eso de mí antes. Y luego adivina qué pasó. Después de hacer una pausa en sus palabras, el rostro de Hangemo Upinfetsu volvió a cambiar a uno de extrema locura. Todos terminaron dentro de la jaula de hierro junto a mí. El sonido de esa súplica fue simplemente maravilloso. Ja ja ja. Tú serás el próximo. Después de decir eso, volvió a mirar a Bamboo Leaf Green con el rostro lleno de anticipación. Parecía como si quisiera ver la mirada de miedo en los ojos de la otra parte. Solo para su decepción, desde el principio hasta el final, la expresión de la joven frente a él no había cambiado más que disgusto. Che. Exactamente aburrido. Después de decir eso, se lamió los labios con avidez y lentamente dio un paso atrás. En ese momento, el árbitro también subió al escenario de artes marciales. Y Bamboo Leaf Green finalmente esperó la señal de que el partido estaba por comenzar. Con una sacudida de su hombro derecho, la caja de madera detrás de ella se estrelló pesadamente contra el suelo, levantando innumerables polvo en un instante. Después de que Bamboo Leaf Green se enderezara nuevamente, una gran espada alta para una sola persona sostenía firmemente en su mano. El partido comienza. Mientras el árbitro daba la orden, Bamboo Leaf Green levantó su pie y pateó. Y la sierra de color frío se equilibró y se movió instantáneamente. No hubo ninguna tontería. Con cara fría, blandió directamente su espada hacia adelante y un aura poderosa llenó instantáneamente el aire. El aura de la espada feroz tener parecía la intención de dividir por la mitad al hombre repugnante frente a ella. Ver la espada fría acercándose a él. Hangemo Upinfetsu sacudió la cabeza con desprecio. De hecho, este movimiento no fue débil en términos de nivel de poder, pero fue desafortunado que lo hubiera encontrado.
Fuerza por fuerza pero no agilidad. Esto lo predestinaba a ser el ganador de este partido. En un abrir y cerrar de ojos, la hoja mordiente voló hacia abajo. Pero Hangemo Upin Fetsu, por otro lado, parecía tranquilo y se mudó, como una hoja que cae moviéndose con el viento. Esquivó ligeramente su ataque. Al ver esta escena, Matthew, que estaba viendo la batalla en el escenario, gritó instantáneamente consternado. La sierra fría de Bamboo Leaf Green pesaba no menos de 50 kilogramos solo con la cabeza de la hoja. Esto la predestinaba a ser un artista marcial de fuerza. Y al observar la postura de su oponente, era ágil a primera vista. Pudo reprimir a Bamboo Leaf Green hasta la muerte. Esto era lo que más preocupaba a Matthew. Era obvio que se trataba de una táctica deliberada organizada por ese venerable Yaata. Y este fue efectivamente el caso. Bamboo Leaf Green había atacado muchas veces. Hangemo Upin Fetsu siempre los esquivaba con facilidad. Bamboo Leaf Green detuvo su postura y notó que estaba sudando frente a ella. Sabía que su energía física se estaba agotando rápidamente. Si no podía derrotar a este hombre pronto, tenía miedo de que su oponente agotara sus fuerzas vivas. Pensando en esto, dejó de dudar. Con ambas manos, cruzó su espada frente a su cuerpo. Una leve locura fluyó dentro de su cuerpo, con una leve punta de su pie. Luego, toda la persona salió volando a toda prisa como una bala de cañón, esperando que las dos partes se acerquen. Bamboo Leaf Green utilizó directamente su movimiento asesino más fuerte, la técnica secreta Meteoro. A juzgar por el aterrador impulso de la espada, Hangemo Upin Peasantsu también sabía que este movimiento era extremadamente poderoso. Sin la menor vacilación, utilizó directamente su técnica corporal al extremo. En el aire, las franjas de sombra cambiaron. En ese momento, la punta de la fría y elegante hoja de sierra aterrizó en el suelo, provocando instantáneamente una gran cantidad de chispas. Del lado de Hangemo Upin Peasantsu, antes de que pudiera dar un suspiro de alivio, su rostro cambió repentinamente. Miró hacia arriba y vio la sombra de una espada de 4 pies cayendo con una fuerza aterradora. Al ver que no podía esquivarlo, Hangemo Upin Penchen cruzó los brazos directamente sobre su cabeza. La sombra cayó. La poderosa fuerza levantó instantáneamente a este último fuera del ring. Dio 5 o 6 vueltas en el ring. Solo entonces Hangemo Upin Fetsu se estabilizó. En ese momento, estaba sorprendido y emocionado al mismo tiempo. No esperaba que fueras tan fuerte. Parece que eres pequeño. Sin embargo, es solo en este nivel. Todavía no está ni cerca. Después de decir eso, Hangemo Upin Fetsu se limpió la sangre de la comisura de la boca. Al segundo siguiente, directamente se quitó toda la ropa. Las heridas de sus brazos, que eran blancas y huesudas, ahora eran claramente visibles para el público. Pero lo impactante fue esto. No había sangre en esa horrible herida. En cambio, una espesa llama negra se elevaba desde allí. Y en su pecho, un gráfico de una bestia negra compuesto por líneas negras también pareció cobrar vida. Solo para ver que ese trozo de piel en realidad comenzó a retorcerse de manera irregular. Al ver esta escena, Duyar no pudo evitar gritar en estado de shock. Tótem del soldado Jin. ¿Cómo es eso posible? ¿No fue aniquilada esta tribu hace 300 años? Y sin esperar a que caigan sus palabras, Rea Lushu, que había estado descansando tranquilamente con los ojos cerrados, también abrió de repente los ojos, y mirando a Bamboo Leaf Green, no pudo evitar emitir esa mirada preocupante.
El tótem del soldado Yin era el tótem exclusivo de los 5 soldados fantasmas Yin bajo el nombre de secta Montaña Yin. Se desconoce el origen de la secta Montaña Yin. Tampoco se sabe quién lo creó. Solo hay unas pocas menciones en diversos libros e historias. La teoría más extendida en el mundo de las artes marciales hoy en día es la de la secta Dao. Se rumorea que la secta de la Montaña Yin es una rama de la secta daoísta en todas partes. Pero en el fondo de su corazón, Ushu Chen sabía que todo esto era pura tontería. No hay ningún registro de ninguna conexión con esta secta de la Montaña Yin en los libros antiguos de la secta Dao. Incluso si lo hubiera, se trataba solo de que los ancestros taoístas purgaran las fuerzas malignas asociadas con la secta de la Montaña Yin. Pero todas las fuerzas asociadas con la secta Montaña Yin, todos ellos practicaron los métodos más siniestros, masacrando seres vivos y absorbiendo su energía hostil. De esta forma, pueden potenciar su propia fuerza. Precisamente por eso los miembros de esta secta no son tolerados por los justos. Los miembros de esta secta fueron prohibidos por el camino recto y fueron completamente aniquilados por el camino recto hace más de 400 años. Desde entonces han desaparecido en la oscuridad. Por ahora, a excepción de las sectas taoísta y budista, todavía hay registros de la secta Montaña Yin. Pocas otras fuerzas lo saben. Por no hablar del verde hoja de bambú. Mirando el aura creciente del hombre pervertido frente a él, Bamboo Leaf Green también sintió vagamente el peligro. Además de la técnica secreta que acababa de usar, ya había perdido la mayor parte de su energía física. Después de respirar profundamente, de repente giró la cabeza para mirar detrás de ella. Al ver el rostro de Matthewsen lleno de preocupación, sacudió la cabeza hacia sí mismo. Bamboo Leaf Green todavía no ha decidido admitir la derrota. Por el contrario, una vez más agarró la sierra de color frío que tenía en la mano y miró a su oponente con ojos fríos. En este momento, los ojos de Hangemo Upinfetsu ya estaban rojos. Incluso había una corriente constante de aura negra que emanaba de su cuerpo. ¿Estás listo? Después de sonreír, su voz desapareció directamente en el lugar. Cuando reapareció, ya estaba a menos de medio metro de Bamboo Leaf Green. ¡Qué increíble velocidad! Sin embargo, este no era el momento para ser sentimentales. Al ver que su oponente estaba cerca, Bamboo Leaf Green inmediatamente blandió su espada y cortó en diagonal. Sin embargo, en el segundo siguiente, la figura de Hangemo Upinfetsu desapareció de su vista por una vez. Cuando vio esto, inmediatamente intentó retirar su espada. Pero fue demasiado tarde. Ya había aparecido detrás de él. Y una mano estaba sobre su hombro. «Sal de aquí». Con un rugido de rabia, Bamboo Leaf Green pensó en quedarse atrás de él nuevamente. Pero tal movimiento no podría causar ningún daño a Hangemo Upinfetsu en absoluto. Con un levantamiento de su mano izquierda, inesperadamente apretó directamente la empuñadura de la fría y hermosa sierra. A pesar de que Takeshiba Ching ejerció todas sus fuerzas y pensó en retirar la gran espada, pero bajo el control de la aterradora fuerza de su oponente, la fría y brillante sierra no se movió en absoluto mientras estaba sostenida con fuerza en la palma de la mano de Hangemo Upinfetsu. Pequeña belleza, hermano, y dices: muchos males de este mundo salen de la boca. Recuerda eso. Con coraje. Bamboo Leaf Green estaba a punto de abrir la boca para desagradar airadamente a su oponente, cuando un dolor como acidez de estómago surgió de su hombro. Girando la cabeza para mirar directamente, los 5 dedos de Hangemo Upinfetsu habían perforado su hombro. En un instante, brotó sangre escarlata y gas negro. Si se tratara de una lesión negativa ordinaria,
Bamboo Leaf Green no habría pestañeado. Era solo que bajo el efecto de este chi negro. El intenso dolor que venía desde arriba de esa herida lo hizo incapaz de dejar escapar un silbido. Había llegado a este momento. El resultado de la victoria o la derrota ya era evidente. Aunque Matthew no sabía que era el chi negro. Pero después de que lentamente surgió en la herida, el aura de Bamboo Leaf Green se volvió cada vez más deprimida. Matthew también tuvo un repentino sentimiento de presentimiento en su corazón. Pensando en esto, simplemente dejó de pensar en ello. Lo que le importaba más que ganar o perder era la seguridad de Bamboo Leaf Green. Suéltate. Admitimos la derrota. Después de levantarse, Matthew habló y gritó directamente. Sin embargo, Hangemo Upin Penchen en el escenario simplemente permaneció impasible. Después de girar la cabeza, los movimientos de sus manos no se detuvieron en absoluto. ¿Eres Matthew? No. No hay necesidad de apresurarse después de haber aniquilado este Bamboo Leaf Green. Tú serás el siguiente. ¿Cómo existían reglas? Debían tener sus lagunas. Era obvio que este Hangemo Upin Penchen también sabía que no podía dañar la vida de las personas. Pero aboliendo todo el cultivo de Bamboo Leaf Green, incluso la unión marcial no pudo decir nada. Y cuando vio a Matthew miró hacia el árbitro. El venerable Hachiman habló ante él. Árbitro mayor. Las palabras de un extraño no cuentan. ¿Verdad? Después de todo, este partido todavía tiene la fuerza para admitir la derrota. Con una sola palabra, bloqueó directamente al árbitro que estaba a punto de hablar. De hecho, el Bamboo Leaf Green de hoy todavía tenía la fuerza para hablar. Mientras ella no abría la boca, el número de forasteros no podía contarse por sí solos. En ese momento, el venerable Hachiman también reveló una sonrisa engreída. Al principio, cuando estaba en alto mar, casi muere en el campo bajo el ataque combinado de Bamboo Leaf Green y Firehwa. Ahora que tenía una oportunidad tan buena de venganza, ¿cómo podría dejarla pasar? Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.